Bien, gracias a Dios por la vida de cada uno de los muchachos que participaron, ¿verdad? Prácticamente presentaron el Evangelio. Sí. Bien. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias. Vamos a la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 15. ¿Sí? Es un texto ya muy conocido por nosotros. Y lo leemos y oramos, ¿sí? Cuando estén ahí me dicen, por favor. Bien. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de Pedro y de cada uno de los muchachos, Señor, que ilustraron, Señor, tu palabra, tu mensaje. Te pido, Señor, que nos des la gracia ahora para poder escuchar tu enseñanza, Señor. Dame a mí la gracia para poder compartir tu mensaje, Señor. Que podamos aprender y sobre todo ayúdanos, Señor, a resolucionar bien en el corazón lo que quieres hablarnos esta tarde, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estoy convencido que uno de los principales problemas con los que vivimos el hombre, con lo que vive el hombre, es que estamos convencidos de que el tiempo nos pertenece. ¿Sí? Estamos convencidos de que el tiempo es nuestro, cuando no es así. De hecho, es algo que se nos concede. Una de las ilusiones más profundas, repito, en nosotros es creer que el tiempo es nuestro. ¿Sí? Y hablamos de mi tiempo, hablamos de mis planes, ¿no? Cuando yo quiera o como yo quiera, y lo decimos desde esa perspectiva, ¿no? Como si el reloj estuviera bajo nuestra jurisdicción, ¿no? Como si nosotros pudiéramos controlar el tiempo. Sin embargo, la Escritura, la palabra de Dios, corrige de alguna manera esa presunción en nosotros, ¿sí? Y porque la realidad es que el tiempo no es una posición humana, o sea, no es algo que nosotros poseemos, sino es algo que se nos da. Sí. Ahora, déjeme citar a un comentarista, John Barclay, en cuanto a este texto de Efesios. Es un comentarista del Nuevo Testamento, pero él dice lo siguiente: Pablo no escribe las palabras de Efesios 5 desde la comodidad ni desde un clima de optimismo cultural. Las escribe a una iglesia que vive rodeada de paganismo, presión social y una profunda decadencia moral. Por eso, esta no es una exhortación a aprender a usar mejor la agenda o organizar el tiempo de manera eficiente. Es un llamado a vivir con sabiduría, discerniendo cada paso en medio de días espiritualmente adversos. Sí. Ahora, ¿hacia dónde quiero llevar el tema o las aplicaciones respecto a lo que el apóstol Pablo le está enseñando a nuestros hermanos en Éfeso? Bueno, en días como estos, reuniones familiares, comidas, celebraciones, el creyente se enfrenta a esta tensión. Por un lado, ¿no?, a aprovechar el tiempo para reflejar a Cristo, para predicar el Evangelio, convivir, pasar un tiempo con la familia. Pero por otro lado, intentar, ¿sí?, si es que asiste a estas reuniones, con argumentos los más sólidos posibles, ¿sí?, poder deshacer teológicamente las creencias de los demás si éstas
son distintas a las que uno tiene. Y es una constante tensión, y también podría decirlo como una tentación en el corazón del creyente. Sí. Quiero partir desde la premisa de que ciertamente Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Sí sabía eso? Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Sí? Santa Claus no existe. ¿Sí? Lamento decírselo. ¿Sí? Santa Claus no existe. ¿Sí? Todo el tiempo fue su papá y su mamá. Es decir, esa es una realidad. No ignoramos esa verdad. ¿Sí? Mucho de lo que se ha abrazado en estos tiempos tienen un origen pagano. ¿Sí? Y si le rascamos un poquito más, no solamente pagano, sino diabólico. Y yo entiendo cómo es que un gran sector evangélico no solamente no celebra este tiempo, el nacimiento de Jesús, sino está totalmente en contra de quienes lo celebran. Y lo respeto y lo entiendo. Como lo mencioné la semana pasada, el punto acá no es celébrenlo o no celébrenlo. Cada uno tiene la libertad para hacerlo y para no hacerlo. Y está bien. ¿Sí? El deseo en mi corazón hoy, con la gracia del Señor, que la necesito, ¿verdad? Y a la luz de las Escrituras, deseo instruirles, ¿sí? Ayudar, exhortarles de alguna manera a que aquellos que nos vamos a reunir con nuestras familias podamos utilizarlo con un propósito, ¿sí? Y el centro de esto es precisamente redimir el tiempo, aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Estos encuentros, debo decirles, y estoy convencido, no son casuales, ni tampoco son neutrales. Son tiempos concedidos por Dios, ¿sí? Oportunidades donde nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de convivir puede de alguna manera ser una actitud que honra al Señor y que sea de bendición para los que están a nuestro alrededor, o no. Sí. O no. Y a lo que voy es que, de nuevo, si va a participar, y hacia allá me voy a dirigir, en alguna de estas reuniones, ¿sí? Bueno, que nuestra participación no levante muros, ¿sí? Que nuestra participación no sea para que se hable mal del Señor, que no se oscurezca la gracia recibida, sino que permitamos que Cristo sea visto a través de nosotros, a través de nuestra vida, ¿sí? Porque creo que eso es importante, ¿sí? Hace algunos años, bastantes años, nos reunimos en nuestra casa, su casa, y invitamos a mi familia, invitamos a la familia de mi esposa. Gran parte de la familia de mi esposa no es creyente, pero también invitamos a una familia que casi siempre pues ahí se acercaba a querer festejar con mis papás, y en esta ocasión, como se fueron a la casa, pues se fueron también para con nosotros. Y nosotros conocíamos la postura de ellos, sin embargo la invitación estaba abierta a que fuera a cenar y fuera a convivir con nosotros. Se preparó un tiempo, hablamos acerca del Evangelio, ¿verdad? La encarnación de Jesús, aprovechando que quienes no conocen del Evangelio, bueno, es un tiempo en donde pues ahí los tenemos sentaditos y prestos para escuchar, ¿no? Entonces, pues ya saben, ¿verdad? A lo que van, y predicamos acerca de esto. Nos tomamos 15 minutos, no mucho tiempo. Y esta familia, ¿no?, invitada, al momento de que se dio, pues por ahí alguien de la familia de mi esposa dijo, pues ya es 25, ¿verdad? Ya es 24 a medianoche, es 25. Y esa familia dijo, sí, después es 26, y después 27, y después 28, ¿no? Y la actitud durante toda la noche fue pésima, ¿sí? No seamos así. Porque la realidad es que en vez de que quizás algún familiar se pudiera acercar a ellos para poder ser iluminados con su teología correcta, lo que sucedió fue que se alejaron. ¿Sí me explico?
porque su actitud fue impositiva. Bueno, el deseo, ¿verdad? Utilizando el principio del apóstol Pablo es: seamos sabios. Ya sea que vayamos o no vayamos, seamos sabios. ¿Sí? Entonces, pues vamos a empezar con el texto y vamos a irnos, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito y irlo aplicando, ¿va? Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra mirad aquí en el griego no se refiere a una observación superficial ni casual. Sí, de hecho, esta palabra es la palabra blepete. No es solamente mirar, ¿verdad?, de manera distraída, de quien simplemente algo que no nota, a quienes somos distraídos, ¿verdad? De repente que entramos y no notamos muchas cosas, hay quienes son mucho más observadores, pero a esto no se refiere a echar un vistazo, no. De hecho, esta palabra en el original, este verbo que utiliza el apóstol Pablo, habla de una atención deliberada, de una vigilancia constante. De hecho, tiene que ver con una evaluación consciente. ¿Sí? Tiene que ver, de hecho, se utilizaba para utilizar precisamente para exámenes, ¿sí? Evaluación, evaluar cargas. ¿Sí? Por tanto, el apóstol Pablo hace un llamado a mirar con intención, a examinar cuidadosamente el camino que se está recorriendo. Este mirar presupone que el creyente no camina en automático, no vive reaccionando a los estímulos del entorno, ni dejándose llevar por los ánimos del momento, por lo que está pasando alrededor. Al contrario, a lo que el apóstol Pablo se refiere es que nosotros debemos de detenernos a evaluar, a discernir, observar lo que se está haciendo, observar cómo se está moviendo nuestro entorno. Sí. Porque si no lo hacemos, bueno, seguramente podremos caer presos precisamente de las reacciones. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero, de nuevo, observar, ¿verdad?, no solo lo que hace, sino cómo lo hace y por qué lo hace. De eso se trata. Porque como cristianos no debemos de ser reactivos, sino intencionales. Diga conmigo: no debo de ser reactivo, debo de ser intencional. Sí. Y qué complicado es a veces, ¿va? Porque solemos ser reactivos. Solemos reaccionar ante las circunstancias. Esto marca una diferencia abismal entre vivir conforme a la carne y caminar conforme al Espíritu. Sí. Cuando nosotros reaccionamos según los impulsos de la carne, según nuestras vísceras. ¿Sí? Pero si nosotros nos detenemos y observamos con cuidado, como dice el apóstol Pablo, evaluamos, bueno, ya no nos conduciremos por las reacciones, ni por nuestras vísceras, sino precisamente por lo que el Espíritu nos dicte. ¿Sí? Y esto es una diferencia abismal. La reacción nace del impulso, nace del momento, del ánimo herido, ¿sí?, o exaltado. La intención, en cambio, nace del discernimiento, nace de la convicción, de una voluntad rendida a Dios. Porque cuántas veces nosotros no hacemos cosas, ¿verdad? Decimos: ¿por qué dije esto? ¿O por qué hice esto otro? ¿No? Si lo hubiera pensado 2 veces, si me hubiera detenido más, seguramente no hubiera dicho lo que dije, o quizás sí, pero con palabras mucho más adornadas, ¿no? Como le dice el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a leer a los Colosenses, ¿no? Pero solemos reaccionar. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta: mirar con diligencia cómo andamos. El tema es ser sabios en nuestros tiempos. Sí. Porque quien no evalúa su andar termina reaccionando en lugar de obedecer. Sí. Entonces, la intencionalidad cristiana implica detenerse antes de hablar. Sí. Pensar antes de responder. Discernir antes de actuar. No significa pasividad. Tampoco estamos hablando de debilidad. Estamos hablando acerca de dominio propio, que es fruto del Espíritu. Sí.
Es decir, de antemano honrar a Cristo, aún en el contexto, bueno, es precisamente quedarse callado. Recuerdo hace tiempo, esto ya lo he comentado con ustedes, trabajaba con un grupo de personas que el jefe, mi jefe inmediato, tenía algo en contra de los cristianos. Era una persona, pues, muy buena gente, dirían por ahí, ¿verdad? Su estándar de ética y moral elevada. Era una persona sumamente responsable. Era el primero en llegar a la oficina, el último en irse a la oficina. Procuraba siempre ser íntegro, justo. Era una persona muy sencilla. Pero cuando se tocaban aspectos de religión, desbordaba un odio y un enojo, una hostilidad hacia el cristianismo. No sé qué le sucedió, pero en una ocasión se estaba hablando acerca de ideología de género, a favor, en contra, ¿sí?, de estas parejas, si podían o no adoptar, y estaban diciendo un harta de tonterías, ¿sí? Y desde mi trinchera me iba a parar para debatir, a exponer, ¿no? Y fue muy claro el Señor y me dijo: cállate la boca, no digas nada. Y digo, no iba a ser violento ni mucho menos, pero iba a defender mi postura. Mi celo santo, ¿verdad? Estaba brotando de lo más profundo de mi ser, pero fue muy claro ese pensamiento en mi corazón de: no digas nada, cállate. Bueno, entendí, después tuve oportunidad de platicar con él a solas, de exponer mi punto, de tener una buena relación con él, y en muchas ocasiones después entendí, seguramente si yo me hubiera levantado en mi pasión y en mi reacción, quizás no hubiera sido lo mejor. Seguramente no hubiera dicho, quizás ni siquiera hubiera defendido la causa de la mejor manera, porque estaba reaccionando. Dios no está con nosotros cuando reaccionamos. Sí. Dios siempre nos dice: hey, detente. Detente, considera, no reacciones, ¿sí? No reacciones. Ahora, en reuniones familiares donde muchas veces las conversaciones se tornan difíciles o momentos de tensión, porque quizá tendré que verme con el tío abusivo, ¿sí?, o con el primo o la prima que me hizo la vida de cuadritos cuando era un niño, cuando era una niña, o tendré que enfrentarme al mal genio de mi abuelo, o los maltratos de mamá, papá, mi hermano, mi hermana. Responsabilidades, ¿verdad? Situaciones en las que nosotros nos vamos a ver, pero la responsabilidad del creyente no es preguntarse cómo me siento, sino cómo es que glorifico a Cristo aquí. Cómo Dios se glorifica. E incluso cómo puedo bendecir a otros. Porque el nosotros resolucionar de esa manera, bueno, transforma la reacción en testimonio. Y ese impulso se transforma precisamente en una oportunidad redimida. Sí. Porque seguramente el Señor nos dará la capacidad, como mencionaba la semana pasada, de voltear a ver a los ojos a ese familiar, a ese hermano, papá, abuelo, etc. Y es una buena oportunidad para decir: te perdono, o me perdonas, o escucharlo y predicar el evangelio. No lo sé, solo estoy poniendo escenarios. Sí. Pero vivir con intención es vivir bajo el señorío de Cristo. Y esto es importante que entendamos. Vivir con intención es vivir bajo el señorío de Cristo. Precisamente permitiendo que el evangelio gobierne no solo lo que creemos, sino en cómo respondemos, sino en cómo actuamos. Sí. Pablo exhorta una vida que se revisa a la luz de la voluntad de Dios constantemente. Ahora, teológicamente esto implica que el andar del cristiano exige responsabilidad espiritual. Hay una responsabilidad. Ciertamente Dios hace, Dios obra, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad en nosotros.
Y no basta con tener buenas intenciones, es necesario examinar nuestras palabras, nuestras actitudes y si nuestras decisiones reflejan a Cristo. No, pastor, es que estoy viendo una persecución terrible. No, no es una persecución terrible, eres imprudente. No te persiguen porque eres cristiano, más bien te sacan la vuelta. Porque no reflejas al Señor. Porque eres imprudente, porque intentas imponerte, porque... ¿Sí lo vemos? Y es importante que nosotros podamos discernir por una cosa u otra. Sí. Entonces, no basta buenas intenciones. Es necesario examinarnos. Sí. Sabiduría en contextos cotidianos, de nuevo, en reuniones o en nuestra relación con nuestros familiares. Bueno, este mandato se vuelve aún más relevante. Porque precisamente es ahí donde muchas veces nosotros descuidamos, ¿verdad? Por esa familiaridad que puede haber entre las familias, vaya la redundancia, y pues nos dejamos ir. Y no somos cuidadosos, pero se nos olvida que seguimos representando a Cristo. Se nos olvida que la vida del Señor está en nosotros. Por tanto, necesitamos ser congruentes con lo que decimos creer y con lo que vivimos. Todo el tiempo. Sí. Mirad, dice el apóstol Pablo. Mirad. Es una invitación a caminar con los ojos abiertos. Mirad, el corazón sensible. Mirad, estén atentos a que nuestra mente esté sujeta al Señor. Y es entender que cada paso importa. Cada decisión importa. Cada paso comunica algo acerca del Señor, aquel que decimos seguir, aquel que decimos servir. Mirad. Y luego dice el apóstol Pablo, andar. ¿Sí? En Pablo, este es un término ético, un estilo de vida, una conducta continua. ¿Sí? No habla de dos actos aislados, sino de una forma constante de vivir. ¿Sí? Recordemos que Éfeso era una ciudad religiosamente plural, ¿sí? Moralmente permisiva, saturada de idolatría, de superstición. Ahora, Pablo no le dice a la iglesia, escapen del mundo. No dice eso, sino caminen con cuidado dentro de él. Miren, observen cómo andan. Presten atención a sus pasos, sus decisiones. El creyente no improvisa su testimonio. No. De nuevo, la vida cristiana es intencional, no reactiva. La oración no debe de ser reactiva. ¿Cuándo oras? Pues ahí cuando me dan ganas. ¿Y cuándo lees la Biblia? Pues cuando ya me siento, ¿verdad?, seco, vacío. Tengo como 3 meses sin leer la Biblia. No, digo, qué bueno que leas la Biblia si te sientes así. Qué bueno que ores. Pero el asunto es que eso no es relación. De nuevo está ese síndrome, ¿verdad?, de tener a Dios como este genio de la lámpara maravillosa. Solamente me acerco a Él y voy a Él cuando lo necesito. Bueno, ese no es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con una relación continua, constante. Oro porque le amo, porque le necesito, porque deseo estar con Él. ¿Sí? Leo la Biblia porque tengo la necesidad de conocerle más ampliamente, más profundamente, no porque necesito. No porque me siento. Sí. Caminen con cuidado. De nuevo, el creyente no improvisa, es intencional. ¿Sí? No es reactivo. Y ahí son cosas que nosotros debemos de llevar al Señor. Porque no podemos ser guiados por nuestras emociones. Porque nuestras emociones un día están acá. Y al otro día están más arriba y al otro día están abajo. Depender de nuestras emociones es tan inseguro. No podemos depender de eso.
Por eso es importante la determinación. De nuevo, sé que estoy siendo muy redundante. Ser intencional. Y ser intencional, bueno, me va a tener que llevar a tomar decisiones previas. Sí. Constantes. Ahora, dice, vean cómo andan. ¿Sí? Vean, observen cómo caminan. Dice, no anden como necios, sino como sabios. El contraste que Pablo establece no es una cuestión intelectual, tiene que ver con la moral y la espiritualidad. No está diferenciando entre personas informadas y personas no informadas o desinformadas, sino entre quienes viven sin referencia a Dios y quienes ordenan su vida bajo la voluntad de Dios. ¿Sí los vemos? ¿Sí? Es decir, miren, aquí en el texto original la palabra necio es la palabra sofos. Describe a aquel que actúa considerando a Dios en todas sus decisiones. ¿Sí? No es ignorancia, es autonomía espiritual. Es no considero a Dios. Hago lo que se me da la gana, pues. ¿Sí? Por el contrario, sabio es la palabra, aquí en el griego, sofos, es quien somete su conducta al temor del Señor, precisamente permitiendo que la verdad de Dios gobierne, no solo en lo que cree o dice creer, sino en cómo vive. Considero a Dios en mis caminos. Un hombre necio no considera a Dios. Un hombre sabio considera a Dios. Jesús lo dijo así. Al hombre necio lo compararé con aquel que escucha mis palabras y no las hace. Sí. Y edifica su casa sobre la arena. El hombre sabio es aquel que escucha la palabra y la pone por obra. Bueno, lo voy a comparar con aquel que edifica su casa sobre la roca. De nuevo, el hombre necio, sí, el hombre sabio no tiene que ver con conocimiento. No es como que uno ignora una cosa y el otro no. No, es aquel que pone por práctica, sí, el conocimiento. De hecho, eso es sabiduría. Poner por práctica el conocimiento. Sí. Entonces, Proverbios 1:7, ¿qué dice? De memoria, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ojo, la desprecian, no la consideran, no la toman en cuenta. Sí, no dice que no tienen acceso. El temor de Jehová, Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Dice exactamente lo mismo. Pero mire cómo dice lado B del texto. Y el conocimiento del Santísimo, dice, es la inteligencia. Entonces, esto significa que la sabiduría bíblica no comienza con el conocimiento. Comienza con la reverencia y la obediencia al Señor. El estar sujeto a Dios. Una persona impulsiva, una persona reactiva, está sujeta a sus vísceras, a sus emociones, y no a Dios. ¿Sí lo vemos? Por eso es tan peligroso seguir caminando en reacciones. No podemos. ¿Sí? Entonces, alguien puede conocer la doctrina correcta y aún así comportarse como necio. ¿Cuántos sabían eso? Tener la doctrina correcta, pero su actitud no reflejar a Cristo. Sí. Y aquí se revela un peligro sutil, pero real. Es decir, tener la verdad correcta, se puede tener, la verdad correcta, pero vivir con el espíritu incorrecto. Porque la verdad sin gracia endurece. No ayuda. Sí. La gracia sin verdad puede llegar a confundir. Por eso la Biblia o la sabiduría bíblica nos ayuda o nos mantiene ambas unidas. Sí. La gracia y la verdad. Por eso el apóstol Pablo advierte a los corintios y le dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, ¿por qué dijo esto el apóstol Pablo? ¿Por qué lo dijo así? Bueno,
Esto lo dijo a los primeros corintios en el capítulo 8. Pero si quiere vaya para allá en lo que les doy un poquito de contexto. Pero la iglesia de Corinto vivía en una ciudad profundamente pagana. Pues era prácticamente vecino de Éfeso, saturada de templos, idolatría, ¿sí? Gran parte de la carne que se vendían en los mercados, que eran la carne mucho más económica y más accesible, habían sido previamente ofrecidos a ídolos. Y bueno, esto había generado un conflicto dentro de la iglesia. La pregunta era esta: ¿podría un creyente comer esa carne sin pecar? De nuevo, era una carne que había sido sacrificada a ídolos. Entonces, decía, un creyente, un cristiano, ¿podía comer esa carne sin pecar? Bueno, algunos cristianos, según la misma carta a los Corintios, con mayor madurez doctrinal, entendían correctamente que, como dice el apóstol Pablo en el versículo 4, los ídolos no son nada, ¿sí? Solamente hay un Dios verdadero. Sin embargo, otros creyentes recién convertidos, dice el apóstol Pablo, bueno, aún tenían conciencias débiles y asociaban, ¿verdad?, esa carne con su antigua vida idólatra. Entonces, para ellos, pues le causaba mucho conflicto poder comer de esa carne que había sido ofrecida a los ídolos que con anterioridad habían adorado. ¿Sí? Entonces decía, yo no puedo participar de eso. Y mi conciencia no me lo permite. Y entonces había ese conflicto porque los fuertes decían, no seas débil, los ídolos no son nada. Y el otro, ¿verdad?, que venía en un contexto de idolatría, decía, no van a hacer nada si yo he visto cómo han destruido mi vida y la familia. Claro que sí son. Tú estás participando de algo pagano, de algo que no le agrada a Dios, yo no voy a participar de eso. Y bueno, cada uno tenía su punto, no muy distinto a estas fechas, ¿eh? ¿Sí lo vemos? Bueno, ¿cómo aborda el apóstol Pablo el problema? El problema no era una cuestión de conocimiento. Es decir, todos ya sabían de qué se trataba, sino cómo se usaba ese conocimiento. Por un lado, repito, los creyentes fuertes estaban en una correcta teología, ¿sí? Pero el asunto es que usaban su libertad sin considerar el impacto a la conciencia de los débiles. Y decía, pues mira, la rachera esta, ¿no? Y hazle como quieras. Sí. Y no reflejaban a Cristo. Y señalaban a los débiles. Sí. Entonces, en ese sentido, Pablo reconoce que el conocimiento es verdadero, pero advierte que sin amor, ese conocimiento se convierte en un motivo de orgullo y de tropiezo. ¿Sí lo vemos? Por eso el apóstol Pablo afirma, lo voy a leer desde el versículo 1 y en el capítulo 8 primero a los Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, es decir, ya sabemos de qué se trata. ¿Sí? Santa Claus no existe. Ya sabemos. Y luego dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece. Aquí el apóstol Pablo no está dando un boleto para que no estudiemos, familia, por el amor de Dios. No está dando un boleto para que seamos ignorantes en cuanto a las cosas de la Escritura. No está dando un boleto para que seamos perezosos. No está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de una actitud en el corazón. Sí. Porque en ese sentido, bueno, respecto a todo el contexto bíblico, pues estaría metiendo un autogol. Porque el Señor enfatiza constantemente en que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, debemos de conocerlas, porque a través de ella conocemos a la persona del Hijo. No hay, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, a las Escrituras. La razón por la cual andamos como veleta abrazando un montón de doctrinas que no tienen nada que ver con la Escritura, sino son doctrinas de hombres, es precisamente porque no conocemos la Biblia.
Dicho esto, el apóstol Pablo no está diciendo que no estudiemos, no está diciendo que no tengamos acceso al conocimiento, no está hablando acerca de eso. ¿Sí? Lo que está diciendo es la actitud en el corazón. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno, dice, se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bueno, no me voy a detener mucho, pero sí hay 3 puntos aquí, 3 verdades importantes. 1, el conocimiento por sí solo, con una actitud incorrecta, puede inflar el ego espiritual. Sí. Por eso es tan importante que cuando nosotros estudiemos la palabra, la estudiemos con humildad, permitiendo que la palabra discierna nuestro corazón, que nos haga ver nuestra condición primero. Miren, está bien que nosotros escuchemos enseñanzas de otros pastores y bendito internet y qué bueno, pero el peligro de eso es estar escuchando predicaciones y ponerle y colgarle el saco a otros y no a nosotros mismos. A hacer una teología bíblica. Porque es diferente. El escuchar una enseñanza, algo que ya está desmenuzado y me lo como, como dijo aquel pastor y benditos pastores. El asunto es que nosotros debemos ser diligentes con nuestra teología y detenernos en el texto y estudiar el texto y quedarse ahí. No es gimnasia bíblica. Si te tienes que quedar 3 meses en un pasaje, quédate ahí, comprende lo que el Señor te hable, que el Señor te exhorte, que el Señor te muestre en dónde tienes que cambiar, tienes que corregir, en dónde el Señor te anima. De eso se trata. Relacionarnos con el Señor a través de la palabra. ¿Sí? Cierro paréntesis. Entonces, Pablo reconoce que el conocimiento existe y que es real. Sabemos que todos tenemos conocimiento, dice el apóstol Pablo respecto a esto. Sin embargo, advierte de inmediato, ¿verdad?, ese peligro. El conocimiento envanece cuando no hay sencillez en el corazón. Sí. Cuando el conocimiento no está gobernado por el amor, produce orgullo, produce autosuficiencia y una falsa sensación de superioridad espiritual. Yo me siento superior a, porque sé más y él no sabe o ella no sabe. Sí. Entonces, cuando es así, cuando no abordamos a la Escritura, no accedemos al conocimiento con humildad en el corazón, bueno, pues el corazón no se transforma, nomás se inflama. Sí. Se hincha de ego. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, afirma que quien se cree sabio, dice, por lo que sabe, pues aún no ha entendido. No sabe nada, dice el apóstol Pablo. Dice, no, yo soy sabio porque sé mucho. No sabes nada. Si has concluido en eso, es porque no sabes nada. Sí. Alguien por ahí dijo, no recuerdo quién, pero entre más sé algo, me doy cuenta que sé menos de todo. Sí. Una segunda verdad que encontramos en este texto del apóstol Pablo a los Corintios. Bueno, el amor busca el bien del otro, no la autoafirmación. Sí. El apóstol Pablo declara, ¿verdad?, el amor edifica. El amor no se centra en demostrar que tiene razón, sino se centra en cuidar a otros. Sí. Mientras el conocimiento aislado se usa precisamente para afirmarse a sí mismo, el amor se expresa, ¿verdad?, en renuncia, en paciencia, en consideración. El creyente que ama está dispuesto incluso a limitar su libertad con tal de no destruir al hermano. De nuevo, ¿verdad?, el amor no pregunta, ¿puedo hacerlo?, sino ¿edifica a otro? ¿Esto que voy a hacer bendice a mi hermano? Pero de repente he de confesar que en algún momento sí hemos pasado por ahí. Me estoy muriendo, ¿verdad?, por corregir a mi hermano porque acabo de encontrar una verdad teológica profunda y tiene que saber la verdad.
No tiene que saberla. Tú tienes la necesidad de saber, ¿verdad? O hacer ver que sabes más que él. ¿Sí lo vemos? Ahora, puedes llevar al hermano a la verdad, pero con sencillez. Sí. Yo les diría, no es momento ahora en Navidad de que se pare, ¿verdad? El 24 en la noche a dar un discurso de Saturnalia. Por favor, sean sabios. Sean sabios. Sí. Y otro aspecto importante, la verdad evidencia de evidencia de conocer a Dios. La verdadera evidencia, estoy como el chavo, ¿verdad? Perdone por el medicamento. La verdadera evidencia de conocer a Dios, ¿sabes? Cuenta el Chavo del 8. Es precisamente, se evidencia a través del amor con los demás. ¿Sí? Pablo concluye de una manera muy contundente. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Sí? Y aquí invierte la lógica humana. El que sabe más, ¿verdad? No dice el apóstol Pablo, el que sabe más conoce a Dios, sino el que ama demuestra que pertenece a Dios. Y es un mensaje que el apóstol Juan utiliza mucho. Aquel que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Así dice el apóstol Pablo, no yo. ¿Sí? Es mentiroso, mientes. No es cierto, no amas a Dios. Ay, pero tú cómo sabes si voy todos los viernes y los domingos a la iglesia y a la escuela bíblica y estoy y no me pierdo ni una y leo mucho la Biblia y lloro. ¿Por qué no amas a tu hermano? No te interesa. De hecho, cuando habla acerca de aborrecer no significa de repudiar, sino habla de una falta de interés. No te interesa a tu hermano. No te interesa su condición. No te interesa su situación. Solamente ves por ti. Bueno, es evidencia de que no conoces a Dios. Porque el que conoce a Dios ama, por cuanto Dios es amor. Esa es la retórica del apóstol Pablo. Sí. Entonces el verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en una vida transformada por su amor. Conocer a Dios no es solo información correcta, es relación que produce un carácter semejante al de Cristo. De eso se trata. Sí. Si alguno se imagina que sabe algo, no sabe cómo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces Pablo no niega la verdad doctrinal, pero subordina su ejercicio al amor. ¿Lo vemos? Entonces, y esto conecta directamente, precisamente con la exhortación de caminar como sabios que hace el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? El necio usa la verdad para imponerse, el sabio usa la verdad para edificar. ¿Sí? La sabiduría bíblica no consiste solo en saber lo que es lícito, sino en discernir qué glorifica más a Dios y qué edifica al prójimo. ¿Sí? Glorificar a Dios, edificar a mi prójimo. Amo a Dios, amo a mi prójimo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo escribe a los hermanos allí en Colosas: sea vuestra palabra siempre, como dice, con gracia, sazonada con sal, ¿sí? Para que sepáis cómo debes responder a cada uno, es decir, en cuanto a relación con los hombres, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, no busquemos ganar debates, busquemos glorificar a Dios amando al prójimo, ¿sí? No se trata de demostrar que tenemos razón. Si la tienes, qué bueno, gloria a Dios. Sigamos trabajando, sigamos instruyéndonos en su palabra. El Señor dará el momento correcto. Por eso habla el apóstol Pablo de redimir el tiempo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Pero es aprovechar el tiempo de la mejor manera. Sí. Pero repito, no se trata de demostrar que tenemos razón, sino de permitir que Cristo sea visto en nuestra manera de hablar. Que Cristo sea visto aún en nuestra manera de corregir y de vivir. Porque cuando la sabiduría gobierna el corazón, bueno, la verdad se comunica de una manera mucho más
sin que se imponga nada, pues, ¿verdad? Con menos resistencia es la palabra que quería utilizar. Y luego dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. La expresión que Pablo utiliza es contundente en cuanto a esto. ¿Sí? Este verbo significa rescatar, comprar de vuelta, sacar algo del peligro que puede perderse, aprovechar. Entonces Pablo no está hablando de una mejor administración de agenda, ¿verdad? Que es bueno eso, pero no está hablando acerca de eso. No habla de una vida más organizada, que es bueno eso. De hecho, cuando el Señor llega a nuestras vidas, una de las primeras cosas que hace y que constantemente sigue haciendo es ordénate, ¿sí? Pero no está hablando acerca de eso, ¿sí? Aquí no es esa palabra. De hecho, la palabra es kairos, ¿sí? Sino habla aquí de aprovechar activamente, ¿sí?, las oportunidades espirituales que se pueden llegar a tener, pero que si no somos sabios, se pierden. Y yo recuerdo esto, mi papá lo ha platicado muchas veces, pero tengo conciencia de eso. Cuando recién llegamos al Señor, en mi adolescencia, mi papá empezó a predicarles y a agarrar la Biblia y empezó a darles con todo a mi familia, ¿no? A sus hermanos, mis abuelos, y lo que provocó eso, la realidad es que pues no fue que se prestaran atención, al contrario, se levantaron muros. ¿Sí? Y lo digo porque mi papá lo ha compartido, pero faltó sabiduría. ¿Sí? Faltó sabiduría. Y sí, expusimos que eran unos idólatras, que estaban en la religión incorrecta y un montón de cosas, pero ninguno prestó oídos. Sí. Entonces, ¿recuerdan cuando el apóstol Pablo, ahorita me vino a la mente, pero cuando llega a Atenas, ¿no?, y dice que se encolorizó, se molestó al ver tantos ídolos, pero con qué sabiduría. Dijo, mira, hay un nichito ahí que dice el Dios no conocido. No llegó tirando monos, ¿verdad? Dijo, miren, vengo a hablarles acerca de Él, al que no conocen. Quiero decirles que yo sí lo conozco. Sabiduría. Ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este término kairos es clave, no se refiere a un tiempo cronológico como cronos, ¿sí? Sino habla de un momento oportuno, ¿sí? Una ocasión cargada de significado y propósito. Aprovechemos bien el tiempo. Un tiempo específico, un tiempo en donde nosotros podemos aprovechar para glorificar al Señor, para extender el amor de Cristo a los otros. Es un tiempo que quizá no vamos a tener. ¿Sí lo vemos? Sí. Es un término muy importante. Sí. Dios abre puertas, se presentan circunstancias, coloca al creyente en una posición de responsabilidad espiritual. Si no tenemos la actitud correcta y si no somos sabios, pues vamos a desaprovechar esa oportunidad que Dios está presentando delante de nosotros. Pero si somos sabios, bueno, el Señor se glorificará. Entonces, teológicamente, esto nos recuerda que Dios obra en momentos específicos. ¿Sí? A lo largo de la Escritura, Él se revela y actúa en tiempos señalados, no al azar, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo exhorta a discernir esos momentos y no dejarlos pasar. Las mesas van a estar servidas, familia. Ahí van a estar las conversaciones. Va a haber oportunidad. Mire, de entrada, si tiene algún familiar atravesado, desatraviéselo, ¿verdad? Perdone, pida perdón. De entrada. Sí, no guarde rencor. No acumule eso. No acumule nada, al contrario. Sí. Y que sea una buena oportunidad por eso. Entonces, el hecho de tener todo esto, ¿verdad? Bueno, no son casualidades.
no son simples rutinas sociales, son escenarios preparados por la providencia de Dios. Yo creo en la providencia de Dios. ¿Usted cree en la providencia de Dios? Yo creo en la providencia de Dios. Aprovechemos bien el tiempo. Providencia de parte del Señor, donde precisamente como creyentes tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo con sabiduría y gracia. Hagámoslo bien. Hagámoslo bien, ¿sí? Redimir el tiempo entonces es reconocer que cada encuentro puede convertirse precisamente en un instrumento eterno. Siempre que el corazón esté dispuesto para ser usado por el Señor, bueno, responderá conforme a la voluntad de Dios. Será instrumento para el Señor. Y luego dice el apóstol Pablo, aprovechando, ¿verdad?, el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Pablo no escribe en tiempo futuro, ¿sí se da cuenta? Todavía no termino, pero para que no se me desespere. Pablo no escribe en tiempo futuro, no dice porque los tiempos serán malos, no dice eso. Dice porque los tiempos son malos, en tiempo presente, ¿sí? Son. Con ello afirma una realidad constante, ¿sí? El mal no es un accidente pasajero, ni es una racha negativa de la historia, sí, sino es una condición sistemática del mundo caído. Sí. El tiempo es malo. Vivimos en un mundo caído. El hombre está siendo gobernado, el hombre natural sigue gobernado por el pecado. Sí. Por tanto, todo lo que hace, resoluciona, actúa, todo tiene que ver con el pecado, lo antagónico a la naturaleza de Dios. En esos tiempos vivimos. En un mundo hostil a la naturaleza de Dios, totalmente contraria a la ideología de Dios, al pensamiento de Dios. Por tanto, a nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar es contraria a la del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a los pensamientos del mundo. ¿Por qué? Porque es contrario a los pensamientos de Dios. ¿Sí? Todo este discurso no tiene que ver con asimilarnos al mundo. El hecho de aprovechar el tiempo, el hecho de poder amar, ¿verdad?, a nuestro prójimo, glorificar al Señor haciéndolo a través de eso, o participar en esta reunión, no tiene que ver con asimilarnos al mundo, ni tiene que ver con abrazar ninguna fiesta pagana, porque los ídolos nada son. No se trata de eso. El mundo siempre será antagónico de Dios. Su pensamiento siempre será contrario al pensamiento de Dios. Siempre. Por eso es que no vamos a abrazar ni vamos a decir que Jesús nació en un 25 de diciembre, porque no es cierto. Pero sí celebramos que el Señor haya encarnado. Y lo podemos hacer un 24, un 25 o un 21 de diciembre. Así como en abril, así como en mayo, así como... ¿Sí lo vemos? Porque lo que realmente nosotros estamos exaltando es el hecho de que Jesús se encarnó. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo. Y tomó apariencia de hombre. Y caminó en obediencia y sujeción al Padre. Y aprendió obediencia. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando nuestro lugar. Es el mensaje más maravilloso que se puede tener y que podamos compartir. Es el Evangelio. Y si en su soberanía, en estos tiempos en que vivimos, que son ciertamente tiempos complicados y tiempos difíciles, el Señor nos da la oportunidad de poder predicar su Evangelio, hágalo. Por eso llegue temprano antes de que los familiares ya no puedan escuchar, ¿verdad? Agarre los buenos y sanos.
Vivimos en un orden afectado por el pecado, donde las relaciones, los afectos, las estructuras humanas, sociales están fracturadas. Los días son malos. Esta afirmación explica por qué Pablo insiste en la sabiduría y el discernimiento. Sí. Precisamente porque los días son malos. El creyente no puede vivir con ligereza espiritual. No puede dejar de pasar, no puede dejar pasar esas oportunidades. No puede dejar de redimir el tiempo. Sí. La neutralidad no existe, familia. O el tiempo se redime o no. O se aprovecha o no. No hay de otra. Sí. Y esta realidad se hace especialmente evidente precisamente en los días de convivencia. Ahí donde debería reinar, ¿verdad?, la cercanía. Bueno, con frecuencia viejas heridas surgen, diferencias se intensifican, palabras no resueltas pues vuelven a salir al caso, ¿verdad?, y vuelven a herir. Y en ese contexto, ¿verdad?, bueno, muchas veces, si nosotros no estamos bien parados en el Señor y no somos sabios, bueno, la fe corre peligro. Sí. Porque de nuevo, la religión sin gracia se vuelve áspera. No queremos eso, ¿verdad? Aquí el punto crucial es eso. Si respondemos con dureza, podremos levantar muros. Si levantamos muro, bueno, la gracia no tiene canal. Recuerden que la gracia recibida debe de convertirse en una gracia compartida. Sí. Doy de gracia lo que he recibido de gracia. Sí. Pero esa gracia no fluye con aspereza, fluye con humildad. Sí. Entonces, ahora, la sabiduría bíblica no siempre es suave ni cómoda. Sí. Esa es una realidad. En muchas ocasiones, la verdadera sabiduría nos llevará a ser contundentes, nos llevará a ser firmes, objetivamente claros, aun cuando eso pueda herir susceptibilidades. Sí. En la Escritura no nos llama a ser amables superficialmente hablando. No hablamos acerca de evadir verdad, sino ser fieles a la verdad. Sí. Confrontar con rectitud, con integridad. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de eso. No podemos decir que Jesús no fue sabio. Él fue sabio, perfectamente sabio. Sí. Y precisamente por ello denunció el pecado, expuso la hipocresía, confrontó corazones endurecidos. Y no fue por falta de sabiduría. Sí. Sus palabras incomodaron a muchos, no solo a religiosos, sino también a los que andaban con él. Discernía el corazón de ellos y los confrontaba. Jesús pronunció palabras como: ¿ustedes me siguen porque han comido como animales? De hecho, tragaron como animales. Es la palabra que usó el Señor. Y muchos se fueron. Jesús dijo: miren, el que no pueda convivir con eso y con esas verdades acerca de compartir mi carne y mi sangre, dice, pues no puede ser mi discípulo. Señor, pero pues son palabras muy duras. La multitud que te había estado siguiendo, habíamos ganado adeptos, Señor, durante todo este tiempo y los corriste. Y bueno, si quieren ustedes también se pueden ir. Y el buen Pedro, ¿no? Osado. ¿A dónde más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces esas palabras de vida eterna duelen, incomodan, pero son necesarias. Pero deben siempre ir con sabiduría.
Es la exhortación de la palabra el día de hoy. Jesús no fue visceral ni fue reactivo. Fue intencional, guiado por la voluntad del Padre. Intencional. Sí. Y la diferencia es crucial. Sí. Cristo nunca habló desde el orgullo. No habló desde la irritación o el deseo de imponerse. Su firmeza no nacía en el ego, sino en la obediencia y en el amor por los demás. Dice que era movido a misericordia. Sí. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón también. Él sabía cuándo callar, él sabía cuándo hablar. Lo abofetearon, lo escupieron, lo azotaron, arrancaron sus barbas, lo desnudaron frente al público, y dice la Escritura que él permaneció callado, como cordero al matadero. Intencional. No fue emocional, no fue reactivo, no fue visceral. ¿Cómo nos cuesta a veces quedarnos callados a nosotros? ¿Verdad? Por eso ser sabios no significa, de nuevo, evitar la incomodidad, sino asegurarnos que la incomodidad provenga de la verdad y no de nuestra carne. ¿Sí? Cuando la firmeza nace del amor y la intención es la gloria de Dios y la edificación del otro, el amor para con el otro, bueno, aún esas palabras duras pueden convertirse en un instrumento de gracia. Que de eso se trata. Sí. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser entendidos, ya me lo termino, ¿sí? No es predicar con altivez, no es imponer argumentos para ganar discursos familiares, no. Si es pecado o no el arbolito, si el 24 se debe de comer siempre pavo o también se puede comer pierna, ¿ah? Los que ya sabemos que el 24 es de pavo, ¿ah? Así que, pero no, ¿verdad? Entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Bueno, procuremos estos días vivir el Evangelio, hablar con mansedumbre, mostrar a Cristo con nuestros actos y nuestras palabras. Sí. Porque cuando la gracia abre el canal, bueno, Cristo es visible en nosotros. Sí. Y el tiempo es verdaderamente redimido. Y termino con esto. Recordemos que Cristo nos alcanzó siendo pecadores, imperfectos, con corazones endurecidos, llenos de rencor, con odio, resentimientos, desordenados, impacientes, flojos, llenos de adulterio y fornicación, mentirosos, manipuladores, y le puedo seguir. No somos mejores que nadie. No somos mejores que ellos. No lo somos. Hemos recibido una salvación por gracia. No la merecíamos. Así que no actuemos como si la merecemos. Porque no la merecemos. ¿Sí? Que Dios nos ayude, familia. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu gracia, Padre. Oro por mis hermanos, Señor, que van a participar quizás este 24 en la noche con sus familias. Oro para que les ayude, Señor. No a ser cobardes, no a diluir la verdad. No a ser ligeros, no, a mantenerse firmes, Señor, pero siendo sabios, que haya gracia, Señor, en sus palabras, como el apóstol Pablo le decía a nuestros hermanos en Colosas, Señor, que nuestras palabras estén sazonadas. Ayúdanos, Señor, porque hemos de reconocer que a veces somos reactivos, Señor, reaccionamos, somos impulsivos, somos viscerales.
Y hay cosas que nos dan celos, Señor. Y muchas veces creemos que proviene de ti, pero muchas veces tiene que ver más con nosotros. Tiene que ver más con un ego herido. Ayúdanos a discernir y a ser sabios con ello. Y por otro lado, Señor, oro por mis hermanos que han decidido quedarse en casa, Señor, y no participar de estas fiestas. De igual manera, dales gracia. Ayúdales, Señor, para ser prudentes, para incluso, Señor, poder mantenerse en su postura con sabiduría, y que si en algún momento, Señor, se ven acorralados para poder exponer su postura, que lo hagan con humildad. Señor, al final entendemos que tú eres el que lo sabe todo y que solo tú, Señor, eres bueno y solo tú eres quien no se equivoca. Todos nosotros, Señor, somos falibles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reflejar tu carácter, a ser amorosos, a ser pacientes, a ser íntegros, a ser justos en todo momento. Te pedimos esa ayuda porque la necesitamos, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.